¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén todos muy bien. El día de hoy vamos a abordar el tema de la producción gráfica. Quiero que sepan que, bueno, aquí le faltó algunos acentos, producción, gráfica, etcétera, preparación, pero así estaba el documento, me pareció muy interesante para podérselos mostrar, ya no lo puedo editar, pero vamos a comenzar así. ¿Qué es la producción gráfica? Bueno, tú ya hiciste tu diseño, ya te quedó muy bonito, ya estás listo para reproducírselo para el cliente, pero ¿y qué vas a hacer? Entonces viene el proceso de producción gráfica, que abarca desde preparar el documento para poderlo reproducir, hasta ver el formato en el que lo vas a reproducir, es decir, el tamaño, si es gran formato, si es algo pequeño para verlo de cerca, eh, cuántos ejemplares, en qué papel, si va a tener acabados, etcétera. Entonces, esto se aplica en cualquier producto gráfico que nosotros hagamos. ¿Cuáles son las fases de la producción gráfica? Son tres: la ideación, la producción creativa y la producción industrial. Pero, ¿cómo es eso? Bueno, la ideación es cuando tú vas con tu cliente en esta fase estratégica y te entrevistas con él. Él te va a decir, bueno, yo necesito un producto gráfico que resuelva esta necesidad. Por ejemplo, quiero que mi producto se dé a conocer y para eso voy a necesitar que me diseñes un anuncio para revista. Entonces ahí ya tenemos el objetivo del producto. ¿Qué tipo de usuario tengo? Bueno, pues a lo mejor vende zapatos, vende ropa, no lo sé. ¿Cuál es el medio para llegar al usuario? En este caso pusimos el ejemplo de una revista, pero igual pueden ser las redes sociales, puede ser un cartel, eh, tipo y uso de producto, bueno, pues ya dijimos, ¿no? De lo que podría ser. También es importantísimo cuál es el presupuesto. No es lo mismo anunciarse en una revista local que en una revista de corte nacional, ¿no? ¿Para cuándo lo quiere tu cliente? Usualmente los clientes te piden que lo querían para ayer. Entonces es importante establecer cuáles son los plazos de entrega y sobre todo también las exigencias y la calidad de lo que quiere. Que eso está también relacionado con el presupuesto, ¿no? A veces quieren unas cosas como de cuento, de maravillas, pero tienen 5 pesos para poderlo hacer. Entonces es importante siempre tener en claro esto. A partir de aquí comenzamos la fase creativa. Es decir, si el presupuesto del cliente son 10,000 pesos, yo no puedo rebasar de eso. Entonces tengo que idear algo creativamente que no lo rebase. Eh, Obviamente considerando ahí también cuáles son mis costos, ¿no? Cuánto voy a cobrar. Cuál es el tipo de producto que voy a diseñar. En esta unidad estamos viendo la impresión artística. Sin embargo, esto nos va a servir de aquí en adelante para todo lo que hagamos. Entonces, ¿qué tipo de producto voy a hacer? Pues vamos a suponer que nos están dejando una impresión creativa que vamos a reproducir para una revista, ¿no? ¿Qué fecha de entrega? Porque yo puedo elegir una técnica que padrísima, pero que me voy a tardar 3 meses en hacerlo y el cliente lo quiere en 15 días y entonces, bueno, eso no lo voy a poder hacer, entonces tengo que adecuarme a las necesidades de mi cliente. También cuáles son las características, en qué papel se va a imprimir, en qué acabado, y eso también tiene mucho que ver con qué técnica voy a elegir, ¿no? A lo mejor elijo una técnica que solamente se imprime en cierto tipo de papel y eso se sale del presupuesto, o a lo mejor el impresor se tarda más tiempo en entregármelo, entonces lo tengo que descartar. Ya con toda esta información, comienzo a realizar mis bocetos, que eso ustedes ya lo saben hacer, ¿no? Empezamos a idear cosas de manera rápida, hacer una lluvia de ideas gráfica. Eh, Posteriormente, bueno, viene la producción de los originales y es en este punto donde, en el caso de esta unidad, pues vamos a hacer nuestros grabados, nuestra serigrafía, la litografía, etcétera. Pero si no, si lo hacemos de manera digital, pues ya diseñamos, no sé, un cartel, un anuncio de revista. Entonces tengo que estar consciente de qué papel y acabado lo voy a utilizar, qué formato, es decir, si es tamaño carta, oficio, si va a ser a color, si va a ser a una tinta, cuántas páginas, en qué tiempo me lo entregan, etcétera, ¿no? Si va a tener algún retoque, necesito tener algunas pruebas impresas para ver cómo va a salir, porque a veces tú esperas que salga de tal o cual manera, a lo mejor un color y sale de otro y entonces ya no te gustó tanto, ¿no? Y después viene la producción de las imágenes, que hay que saber con el impresor, bueno, qué tipo de papeles tiene él para ofrecerte, qué formatos, en qué tiempo te lo entrega,
cómo recibe tus originales, ¿no? Si te lo recibe como archivo fotográfico o te lo recibe como archivo de un programa de vectores. Eso ya tendrás que verlo con tu impresor, pero sí tiene mucho que ver en este proceso de la producción. Posteriormente viene aquí la producción industrial, también le hace falta un acento. ¿Y cuáles son las fases? Bueno, las salidas y los rasterizados. Esto tiene que ver con tu impresor, cómo funcionan sus máquinas, las pruebas finales, es decir, cómo te entrega ya el producto antes de ser impreso. Si tú dices sí está bien, él procede a imprimirlo. Y si tú aceptas y no estaba bien, imagínate que se impriman 10.000 ejemplares y ya te quedaste con ellos, ¿no? Porque a lo mejor el cliente te va a decir que no los quiere y pues eso lo vas a tener que pagar tú. Entonces esta parte de las pruebas finales es bien importante. Luego vienen las planchas de impresión, es decir, y diseño que hiciste tú, en el proceso mecánico de la producción gráfica, se tienen que tomar fotografías y revelar en planchas de metal. Y aquí se considera pues cuántas tintas se va a imprimir, porque aquí si es por tintas, acuérdate que vimos en el semestre anterior que para imprimir de manera mecánica se utiliza la tinta cian, magenta, amarillo y negro, y con esos 4 colores tenemos casi todo el espectro de color que conocemos, ¿no? Y digo casi porque hay algunos colores que no salen con él. Eh, y también a considerar, bueno, los acabados, ¿no? No sé si te has dado cuenta que hay algunas revistas, tarjetas, volantes, que vienen como brillosos. Y es que eso es un acabado especial, que es un barniz que se le pone. Algunos tienen cortes, algunos tienen ciertas características, que esos son acabados extras a la impresión. Entonces, todo eso tienes que estar atento y tener bien claro qué es lo que vas a hacer. Y finalmente viene la distribución, que también fantasento. Es decir, ya tengo todos los 10.000 ejemplares o los que haya mandado a hacer, y ahora, ¿cómo se los voy a mandar a mi cliente? Muchas veces esto ya no depende de nosotros como diseñadores, sin embargo es importante saber cómo se realiza y también estar consciente dice acá, embalado, es decir, cómo se van a envolver, cómo se van a guardar para el transporte, porque a veces los productos llegan maltratados y pues si tú vendiste el servicio, a veces el problema es contra ti, entonces es importante estar atento a cómo se guardan las cosas para que llegue a tu cliente final. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de productos gráficos ya terminados. Aquí hay un cartel impreso, otro cartel, aquí una taza, un calendario, hojas membretadas, tarjetas, sobres, carteles, ¿no? Entonces, todo esto tuvo que pasar por un proceso gráfico. Aquí se está enfocando en la parte impresa, porque bueno, esta materia que estamos estudiando es sobre impresión. Sin embargo, también puede ser con la manera digital, ¿no? El proceso de producción gráfica de manera digital, que lo vamos a estudiar, por ejemplo, para la publicidad en internet, para redes sociales, ¿no? Ahí ya no tenemos necesidad de imprimir. Y esto viene aquí. ¿Cuál es el proceso de producción gráfica para cuando imprimes de manera tradicional? Pues se diseña, se digitaliza, se filma, es decir, ese diseño pues se pasa como por unos escáneres, luego se sacan pruebas de color para después revelarlos en estas planchas y de aquí pasa a la imprenta donde se imprimen las 4 planchas de que está el cian, el amarillo, el magenta y el negro. Después pasa a los acabados, doblado, corte y finalmente se envía a tu cliente final. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso tradicional, que es este que acabamos de ver, con el proceso digital? Bueno, pues que en el proceso digital tú únicamente diseñas, lo mandas a la imprenta y se imprime. Y eso es todo. Entonces, cada uno tiene sus características. En la impresión digital puedes imprimir 1 o 10 archivos, ¿no? O 10 tabloides, por ejemplo, de una misma imagen. Pero si quisieras imprimir 1000 o más, pues la impresión digital ya tiene sus desventajas porque es muy, muy cara en comparación a la impresión tradicional. Digamos que si aquí una hoja te cuesta 10 pesos, aquí te salen 5 centavos. Así de ese tamaño, ¿no? Y las calidades siempre va a ser un poco más fiel esta. Pero bueno, depende cuáles sean las necesidades de nuestro cliente y sobre todo desde ahí definimos cuál es el proceso que va a llevar nuestra imagen.
Espero que les haya gustado la clase. Espero que también haya quedado claro el tema. Ya saben que si tienen alguna duda o comentario, estoy para servirles. Estas son las referencias que se utilizaron y nos vemos pronto. Hasta luego.